Desde el inicio de la historia cristiana, ha existido una figura que infunde miedo, intriga y profecía. Un ser que, según las Escrituras, vendrá a engañar al mundo, a gobernar con poder y mentiras y a preparar el terreno para el fin de los tiempos. A lo largo de los siglos, muchos han sido acusados de ser el anticristo. Desde emperadores, dictadores, líderes espirituales e incluso personajes actuales. Pero, ¿quién es realmente el anticristo? ¿Qué dice la Biblia sobre él? ¿Y qué señales podemos ver hoy que nos indiquen su cercanía? Hoy te contaré uno de los relatos más escalofriantes y proféticos del fin de los tiempos. En este canal, escuchamos las voces del pasado y revivimos los secretos que fueron enterrados por siglos. Misterios bíblicos, historia oculta y profecías olvidadas. Suscríbete a Relatos Poderosos. Activa la campana y prepárate para lo que nadie se atreve a contar. La palabra anticristo aparece por primera vez en las cartas del apóstol Juan, donde advierte que ya han surgido muchos anticristos. Y que eso es señal de que es el último tiempo. En 1 de Juan 2, 18. Dice: Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Vamos a profundizar en el contexto histórico y las interpretaciones del pasaje. ¿Quién creían los primeros cristianos que era el anticristo? En la época en que se escribió esta carta, aproximadamente entre el año 85 y 95 después de Cristo, el cristianismo vivía bajo fuerte persecución, especialmente bajo los emperadores romanos como Nerón y Domiciano. Así que las primeras comunidades cristianas tenían algunas ideas sobre el anticristo que difieren un poco de las que surgieron siglos después. Se muestra al anticristo como una figura simbólica y múltiple. Según el propio autor de 1 de Juan, ya han surgido muchos anticristos, lo que sugiere que, desde entonces, el anticristo no era solo una figura futura, sino un espíritu o actitud contraria a Cristo que ya se manifestaba en muchos. En 1 de Juan 2, 22, dice: Todo aquel que niega al Padre y al Hijo, ese es el anticristo. Por tanto, el anticristo no era necesariamente una sola persona, sino todo aquel que se oponía a la enseñanza de Cristo o promovía herejías, en especial las doctrinas gnósticas que negaban que Jesús hubiera venido en carne. Desde entonces ya asociaban al anticristo con figuras políticas. Aunque en las cartas de Juan no se menciona explícitamente a un emperador romano, muchos estudiosos creen que los cristianos de ese tiempo identificaban figuras como Nerón o Domiciano con el espíritu del anticristo, debido a sus crueles persecuciones. Nerón, por ejemplo, fue acusado de haber incendiado Roma y luego culpado a los cristianos, sometiéndolos a torturas horribles. También veían al anticristo con expectativas apocalípticas. Muchos cristianos del siglo I creían que el fin del mundo estaba cerca y que el anticristo surgiría en ese último tiempo. Por eso, interpretaban los falsos maestros, las persecuciones y las apostasías como señales de la venida del anticristo. Pero como pasaban los años y no se cumplía una manifestación clara, empezaron a replantearse esta figura no solo como un individuo futuro, sino como una fuerza espiritual y continua en el mundo. Pero entonces, ¿quién creían que era el anticristo? En ese tiempo, no era una sola persona concreta, sino todo aquel que negaba la verdadera identidad de Jesús o que promovía doctrinas falsas. A lo largo de la historia de humanidad, varios personajes han sido candidatos al título de anticristo. Nerón, emperador romano que persiguió brutalmente a los cristianos. Algunos estudiosos sostienen que su nombre en hebreo suma 666, lo que lo convierte en uno de los primeros sospechosos. Napoleón Bonaparte, destacado por su ambición de conquistar el mundo, se autoproclamó emperador y desafió a la Iglesia. Para muchos cristianos del siglo XIX, era el símbolo de la rebelión contra Dios. Adolf Hitler, figura indiscutiblemente siniestra. Su odio hacia los judíos, su dominio mediático y militar, y su figura casi mesiánica para las masas, lo convirtieron en un claro candidato. El papado. En la Reforma Protestante, Martín Lutero y otros afirmaban que el Papa era el anticristo, basándose en pasajes de Apocalipsis 17 sobre la gran ramera sentada sobre 7 colinas. Personajes como Bill Gates, Elon Musk,
Barack Obama, Vladimir Putin. En tiempos modernos, las redes y teorías de conspiración han relacionado a líderes tecnológicos y políticos con el anticristo, pero también esta idea proviene de una mezcla de profecías bíblicas mal interpretadas, teorías de conspiración modernas y la tendencia humana a buscar culpables o símbolos del mal en tiempos de crisis globales. Vamos a desglosarlo con más detalle. Bill Gates, el tecnócrata global, ha sido blanco de teorías que lo vinculan con el control poblacional y el desarrollo de tecnologías de rastreo digital. Durante la pandemia del COVID-19, se le acusó de intentar implantar microchips a través de las vacunas, lo cual muchos conectaron con la marca de la bestia del Apocalipsis 13. Su enorme influencia en temas de salud global y tecnología ha hecho que algunos lo vean como un mesías moderno del control total. Elon Musk, el pionero del transhumanismo. Musk, con sus proyectos como Neuralink o implantes cerebrales, inteligencia artificial y su visión de colonizar Marte, ha sido visto como alguien que quiere reemplazar a Dios. Para algunos, su obsesión con la tecnología representa la arrogancia del anticristo, que busca sentarse como Dios, desafiando los límites naturales impuestos por el Creador. Barack Obama, el carismático mundial. Obama fue una figura extremadamente carismática con un mensaje de unidad global. Su habilidad para cautivar a multitudes, su nombre que algunos vincularon con profecías oscuras, como malinterpretaciones de pasajes en hebreo y árabe, y su política exterior hacia Israel, hicieron que algunos cristianos extremistas lo señalaran como posible anticristo. Vladimir Putin, el líder de hierro. Putin es visto por algunos como un rey del norte, debido a profecías de Ezequiel 38 a 39 donde menciona a Gog y Magog, que muchos interpretan como Rusia. Su actitud autoritaria, el conflicto con Ucrania y la posibilidad de guerra global le han colocado como figura apocalíptica. Para algunos, el anticristo no tiene que ser alguien amado por todos, sino alguien o algo que tenga el poder de destruir y engañar. ¿Qué tienen en común estos personajes? Poder global. Influencia en la tecnología. Política o guerra. Carisma o temor que inspiran en masas. Asociación con símbolos o visiones proféticas mal comprendidas. Aparición en contextos de crisis, pandemia, guerras, colapso económico. ¿Qué dice esto de nuestra necesidad de encontrar al anticristo? Cada generación ha tenido sus propios candidatos, Nerón, Napoleón, Hitler. Y ahora figuras modernas como Gates o Musk. Esto revela una profunda inquietud en la humanidad. Sentimos que algo o alguien se acerca para trastornar el orden divino. El anticristo no solo es una figura profética, también es un reflejo de nuestros miedos colectivos. Ahora veamos algunas profecías claves sobre el anticristo, Daniel 7 y 8. Habla de un cuerno pequeño que se engrandece, habla blasfemias y cambia tiempos y leyes. En estas visiones, el profeta Daniel ve una serie de bestias simbólicas que representan reinos o imperios que dominarán el mundo, uno tras otro. En medio de estas visiones, aparece un cuerno pequeño, que representa a un líder arrogante, blasfemo y perseguidor, considerado por muchos como una figura del anticristo. En Daniel 7, 8, 24 y 25. Habla como es que de la cuarta bestia la más aterradora. Surgen 10 cuernos, y entre ellos aparece un cuerno pequeño que tiene ojos como de hombre y boca que habla grandes cosas. Se engrandece más que los otros. Habla blasfemias contra el Altísimo. Persigue a los santos del Altísimo. Intenta cambiar los tiempos y la ley. El poder se le da por un tiempo, tiempos y medio tiempo, interpretado por muchos como 3 años y medio. En Daniel 8 vemos a el carnero, el macho cabrío y el cuerno pequeño. Este capítulo es más específico y muchos estudiosos ven una doble aplicación. El carnero con 2 cuernos representa a los medos y persas de la antigüedad. El macho cabrío con un gran cuerno representa a Grecia dirigida por Alejandro Magno. El gran cuerno se rompe y surgen 4 cuernos, es decir, los generales de Alejandro. De uno de esos 4 cuernos sale otro cuerno pequeño. Este cuerno pequeño se engrandece hasta el ejército de los cielos. Derriba estrellas, símbolo de ángeles o líderes de Israel. Se engrandece contra el príncipe de los ejércitos, Dios o el Mesías. Quita el sacrificio continuo y profana el santuario. Echa la verdad por tierra. Prospera en todo lo que hace. ¿A qué se refiere todo esto?
¿Quién es ese cuerno pequeño? Veamos la aplicación histórica. Hablemos de Antíoco IV Epífanes. Fue un rey del imperio seleucida que gobernó desde aproximadamente el 175 a.C. hasta el 164 a.C. Se le recuerda principalmente por su reinado en Siria, su política helenizadora y por la persecución religiosa que desató contra los judíos, prohibió sacrificios y la ley de Moisés. Profanó el templo de Jerusalén pues se declaró Dios y puso una estatua de Zeus en el templo. Es considerado un tipo o figura del anticristo futuro. Veamos la aplicación futura el anticristo final. De acuerdo a Daniel y Apocalipsis, este cuerno pequeño encarna al último líder mundial malvado, que se levanta contra Dios y su pueblo. Cambia leyes y tiempos. Persigue a los santos. Establece un sistema global de control y adoración. Reina por un periodo limitado, 3 años y medio. Finalmente, es destruido por el juicio divino. ¿Pero qué significa cambiar los tiempos y la ley? Este detalle es clave. Muchos lo interpretan como el intento del anticristo de reescribir la historia, las festividades religiosas, el calendario y las leyes morales. Podría significar la abolición de la ley de Dios y suplantarla por leyes humanas o satánicas. Algunos teólogos lo relacionan con la imposición de un nuevo orden mundial. Todo tiene conexión con el Apocalipsis. Daniel y Apocalipsis se complementan. Daniel 7:25. Dice que el cuerno pequeño tiene poder por un tiempo, tiempos y medio tiempo, 3 años y medio. Apocalipsis 13 habla de una bestia con características similares que tiene poder por 42 meses, 3 años y medio, y también blasfema contra Dios. Hace guerra contra los santos. Obliga a la adoración mundial. Controla la economía, marca de la bestia. ¿Todo esto aplica al anticristo? Sí. Para muchos estudiosos bíblicos, el cuerno pequeño de Daniel 7 y 8 es una figura profética del anticristo final, un líder mundial. Blasfemo. Perseguidor. Manipulador del tiempo y la ley. Impulsor de un sistema religioso falso. ¿Y qué será destruido por la venida gloriosa del Mesías según Daniel 7, 13 y 14? Veamos cómo se conecta con todo esto lo que escribió Pablo en 2 a Tesalonicenses capítulo 2. Veamos los versículos clave. 2 a Tesalonicenses 2, 3 y 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el día del Señor, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, y en los versos 9 y 10, dice: el inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad. ¿Quién es este hombre de pecado? Pablo habla de una figura específica que era revelada antes de la venida de Cristo. Es llamada el hombre de pecado y el hijo de perdición. Se opone a todo lo que es Dios. Se hace pasar por Dios y se sienta en el templo. Opera con señales y prodigios mentirosos por obra de Satanás. Muchos intérpretes ven en esta figura al anticristo, el mismo personaje del cuerno pequeño de Daniel 7 y 8, y de la bestia del Apocalipsis 13. ¿Se sienta en el templo de Dios? ¿Literal o simbólico? Este punto ha generado muchas interpretaciones. Literal. Algunos creen que habrá un tercer templo en Jerusalén donde el anticristo se sentará y demandará adoración. Simbólico, otros entienden el templo como la iglesia o el sistema religioso, y que el anticristo se sentará como una figura religiosa central que usurpa el lugar de Dios. ¿Cómo se relaciona con el mundo actual? El pasaje menciona que el misterio de la iniquidad ya está en acción, es decir, ya está en marcha, aunque todavía algo o alguien lo detiene hasta que sea revelado plenamente. Algunos creen que lo que detiene es el Espíritu Santo, el orden civil, el gobierno divino, el testimonio de la iglesia. Pero cuando ese freno sea quitado, el hombre de pecado será revelado. Pero sin falta vendrá el final del anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Esto conecta con Daniel 7:26, el juicio se sentará. Y le quitarán su dominio, y con Apocalipsis 19:20 la bestia es destruida por Cristo en su regreso. Como has notado,
no solo se nos advierte del anticristo, sino que también nos muestra el escenario de una batalla espiritual global donde la verdad y la mentira estarán en conflicto total. Y mientras el misterio de la iniquidad ya está obrando, aún hay tiempo para amar la verdad, no dejarse engañar y resistir. Jesús mismo dio advertencia al hablar con sus discípulos sobre los tiempos finales, en Mateo 24, 4, 5, 11 y 24. Advierte que muchos vendrán en su nombre diciendo ser el Cristo y engañarán a muchos. También menciona que falsos profetas se levantarán y harán grandes señales y prodigios, tan convincentes que incluso podrían engañar a los escogidos si fuera posible. ¿Qué significa esto? Falsos cristos, personas que se proclamarán como el Mesías o Salvador, pero no lo son. Intentarán tomar el lugar de Cristo. Falsos profetas, líderes o figuras espirituales que enseñarán mentiras disfrazadas de verdad, a menudo usando señales sobrenaturales para validar sus engaños. Engaño masivo. Jesús enfatiza que estos falsos líderes serán muy persuasivos y muchas personas caerán en su trampa. Esta profecía nos llama a estar alertas espiritualmente, a conocer la palabra de Dios y no dejarnos llevar por milagros o carismas sin discernimiento. En tiempos de confusión, solo la verdad de Cristo revelada en las Escrituras nos puede proteger del engaño. ¿Y tú qué opinas? ¿Se están cumpliendo estas profecías hoy? Piensa en esto. Existe un control mundial. Se están sentando las bases de un sistema global interconectado. Redes. Inteligencia artificial. Vigilancia masiva. Va en aumento la crisis espiritual. Cada vez más se rechazan los valores bíblicos. Se promueve una moral que muchos consideran anticristiana. ¿Y qué decir de tener una religión única? Avanza el ecumenismo y la idea de unir todas las religiones bajo una misma visión. Pero por si fuera poco, ya está aquí la tecnología en el cuerpo, implantes, microchips, identificación digital y sobre todo con tus biométricos. ¿La marca de la bestia? ¿Y si el anticristo no es solo un nombre, sino un sistema que ya te rodea? Ten en cuenta que el anticristo, una figura maligna que se opone a Cristo porque busca usurpar su lugar y autoridad. El anticristo es quien impone la marca de la bestia, es decir, el sistema maligno liderado por él, y la marca es el símbolo de sumisión al anticristo y a su autoridad. Pero entonces, ¿es una persona, un sistema? ¿O ambos? Algunos teólogos creen que el anticristo es un espíritu que ha estado activo desde hace siglos. Otros, que será una figura literal, que surgirá en los últimos tiempos, como gobernante mundial. Y muchos ven ya un prototipo digital y social. Control financiero. Inteligencia artificial. Dependencia digital. Rechazo a Dios. Algunos le llaman nuevo orden mundial. Muchos creen que este sería la manifestación práctica del reinado del anticristo. El tema del nuevo orden mundial y el anticristo se entrelaza en el misterio de los tiempos finales. Con muchas interpretaciones y profecías, para algunos, es una advertencia a estar alerta y fortalecer la fe. Para otros, es una teoría que explica el avance del control global. Lo cierto es que estas ideas invitan a reflexionar sobre la libertad, el poder y el destino de la humanidad. El anticristo es más que una figura mítica. Es una advertencia. La Biblia no nos llama a tener miedo, sino a estar preparados. Discernir. No dejarnos engañar. Porque el verdadero Cristo no vendrá a gobernar por poder, sino por verdad y justicia. ¿Qué te pareció este relato? Cuéntamelo en los comentarios. Me encantaría saber tu opinión. Y si este video despertó tu curiosidad, suscríbete a Relatos Poderosos y activa la campana para notificaciones, porque aún quedan muchos secretos por revelar. Comparte el enlace con alguien que también se atreva a descubrir lo que otros prefieren callar. Porque recuerda, las respuestas están ocultas en los relatos que nadie se atreve a contar.